Ante todo, muy cordiales saludos. Mi nombre es Ericel Perdomo y mi punto a exponer el día de hoy se trata sobre el método de Rula. ¿En qué consiste este tipo de método? Se trata de una relación que existe en cómo nosotros desarrollamos o empleamos algún tipo de postura con respecto a alguna fuerza o aplicación ejercida para nosotros poder establecer un tipo de comportamiento en nuestro cuerpo que afecte nuestra salud y el comportamiento o el riesgo que nosotros obtenemos con respecto a una mala postura en un ambiente laboral. El método de Rula se evalúa principalmente en los desarrollos que son generalizados por microtraumas acumulativos. Para nosotros obtener una aplicación del método de Rula tenemos que determinar los siguientes tipos de aspectos, que son determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. También se tiene que seleccionar la postura que se van a evaluar. Número 3, se tiene que determinar si se evaluará el lado tanto como izquierdo o derecho del cuerpo. También se toman los datos que son angulares, que son totalmente requeridos. Número 5, se trata de determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. Número 6, se obtienen las puntuaciones de los parciales y finales del método para determinar la existencia de algún tipo de riesgo o establecer el nivel de actuación. También se tiene que considerar o se tiene que requerir determinar el tipo de medidas donde debe adaptarse y también se tiene que rediseñar el puesto o introducir cambios para poder mejorar la postura si es totalmente necesario. Y también se tiene que determinar en caso de algún tipo de introducción de cambios, se tiene que emplear una nueva postura con la utilización del tipo de método de Rula para poder comprobar la efectividad y el rendimiento de la mejora. Evaluación del grupo A. En el método de Rula se trata de evaluar tanto como el grupo A o el grupo B y se trata de establecer una relación y una calificación para cada grupo. El grupo A consiste en obtener diferentes puntuaciones con respecto a los miembros que componen los brazos, los antebrazos y los tipos de muñecas, para así poder obtener un paso previo a la puntuación de los grupos que existen para obtener diferentes tipos de puntuación o valoración para cada miembro. En primer lugar tenemos la puntuación de brazo, que se obtiene a partir de un grado de flexión o extensión. Para ello se trata de medir el tipo de ángulo formado por el eje del brazo o el eje del tronco, como observamos en esta imagen. En esto se le va a dar una tabla en donde nos va a dar una determinada valoración con respecto al tipo de posición que se realiza al movimiento del brazo. Tenemos tanto como su flexión, su grado de inclinación, etc. Una puntuación del 1 al 4. Hablamos ahora de la puntuación del antebrazo, que se obtiene a partir de un ángulo de flexión medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. Nos dan una tabla de calificación para nosotros determinar la posición de la flexión y el grado de cómo se extiende, y una valoración del 1 al 2. Seguimos con la puntuación de la muñeca. Se obtiene a partir del ángulo de flexión y extensión medidos desde la posición de la muñeca de forma neutra. Se le da una tabla que es clasificativa para la posición de la muñeca, el tipo de flexión, el grado como se asemeja y una puntuación del 1 al 3. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de los grupos B. En este tipo de puntuaciones se descomponen a los miembros de cada tipo de estos, que son el cuello, el tronco y las piernas. Hablemos sobre la puntuación del cuello. Se obtiene a partir de la flexión o extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco, como lo observamos en la siguiente imagen. En la tabla de cómo se clasifica se trata de determinar la flexión del 0, la flexión del menos 10, la flexión más 20 y la extensión a cualquier tipo de grado. Y también se le da una valoración del 1 al 4. Con respecto a la puntuación del tronco, esto dependerá básicamente del trabajador si realiza algún tipo de tarea de forma que es sentada o que se encuentre de pie. En este último caso, la puntuación dependerá del tipo de ángulo de flexión del tronco medido por el cuello entre el eje del tronco y la vertical. El tipo de puntuación o clasificación se lo da en la siguiente tabla, en donde se determina la flexión y el nivel de puntuación que va desde el número 1 hasta el 4. Ok,
En la siguiente tabla se trata de determinar los diferentes tipos de extremidades que son totalmente superiores. Se determina una puntuación mediante la postura. Vamos a determinar desde el hombro, el codo, la postura de la muñeca. Se da una valoración de giro con respecto a las tablas ya mencionadas. Se le otorga una valoración del 1, del 2 y se le va introduciendo diferentes dígitos para determinar el tipo de riesgo que es determinado a realizar este tipo de postura. Se le da una clasificación y un tipo de valoración a cada uno de ellos. También para desempeñar este tipo de tablas se tiene que saber el nivel de carga o el nivel de acción aplicada con respecto a la fuerza que estamos ejerciendo al realizar este tipo de postura. También cuando realizamos posturas tenemos que saber el grado de interpretación de los niveles de riesgo y de acción y dependiendo mediante la tabla, la clasificación y el nivel de puntaje que me dio la cantidad de riesgo que tomo al realizar algún tipo de movimiento de esto, nosotros vamos a desempeñar qué tipo de valor me dio o los resultados que se obtuvieron. Aquí vamos a clasificar tanto si es de nivel 1 o nivel de acción 2, del 3 a del 4. El 1 básicamente habla de la puntuación del 1 al 2, que indica que la postura es aceptable si se repite o no. Y del número 2, si la puntuación del 3 al 4 indica la necesidad de una evaluación más detallada. Del 3, del 5 al 6, indica la necesidad de efectuar un estudio en profundidad y corregir la postura ante algún tipo de posible. Y del número 7 o más indica la necesidad de poder corregir algún tipo de postura de manera que fuera de inmediata. Y eso fue toda mi exposición. Gracias.